En 1803, el gobierno de Estados Unidos compró a Francia el territorio de la Luisiana. Esta adquisición acercó la frontera de Estados Unidos cientos de kilómetros hacia el sur. En muy poco tiempo se iniciaron las exploraciones y el expansionismo de los norteamericanos que decidieron incursionar en los territorios del norte de la Nueva España en primer término. En 1845, el territorio de Texas se convirtió en una estrella más de la bandera norteamericana. Y en 1846, en febrero de ese año, el presidente Polk, representando al gobierno de Estados Unidos, declaró la guerra usando como pretexto un supuesto ataque que los soldados mexicanos habían realizado en contra de soldados norteamericanos que vigilaban la franja del río Bravo. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe, el 2 de febrero, que significó la pérdida de la mitad del territorio mexicano. 5 años después, en mayo de 1853, el presidente Santana vendió en 10 millones de pesos el territorio de la Mesilla, amputándose otra franja del territorio mexicano. En este contexto, en el año de 1852, una comisión de Estados Unidos y México determinó que la parte media del cauce del río Bravo sería el límite entre la ciudad fronteriza de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y la ciudad fronteriza de Estados Unidos, que estaba al otro lado del río. Posteriormente, en 1869, después de que el río se fue desplazando hacia el sur, robando, por decir de alguna manera, una franja que se conoció como el chamizal, el gobierno de México hizo el reclamo correspondiente y no hubo respuesta del gobierno de Estados Unidos. Durante todo el resto del siglo, en 1889, 1890, 1894, se hicieron nuevos reclamos sin ninguna respuesta. En junio de 1910 se formó una nueva comisión de ambos países que aceptaron la mediación de un ciudadano canadiense para llegar a un acuerdo. En junio de 1911 se acordó que se respetaría la línea que se había fijado en 1852 y de las 242 hectáreas que era la superficie de la franja del chamizal, 170 hectáreas quedarían para México. Sin embargo, este acuerdo no se llevó a la práctica y durante los 50 años siguientes México reclamó constantemente la entrega del chamizal. Presidentes de distintos momentos hicieron las gestiones hasta que finalmente en 1962 el presidente Kennedy aceptó que México tenía la razón. Todavía pasaron 5 años para que finalmente en 1967 se hiciera la entrega. ¿Qué nos dice todo este proceso, esta historia? Nos habla de que durante 100 años el gobierno mexicano fue insistente en el reclamo del chamizal. Lo que ningún gobierno había reclamado o mencionado en alguna negociación con Estados Unidos, es decir, la invasión de 1847 y la anexión de la mitad del territorio, lo que nunca se mencionó y se dio por hecho, tuvo una especie de símbolo en el chamizal que en ningún momento se desistió de reclamarlo. El chamizal se integró al Fondo Legal de Ciudad Juárez. Desde entonces se han manifestado ciudadanos en diversas ocasiones para que esta franja se integre como un pulmón de la ciudad, con campos deportivos, que se le atienda, pero ninguna autoridad de Ciudad Juárez ha tomado cartas en el asunto como es debido. Y resulta ahora que un grupo de empresarios se lo quieren apropiar. Esto no se puede permitir. El chamizal es de Ciudad Juárez y de México. Es todo.